20 de marzo era un domingo. Una comitiva de amigos cercanos acompañó al presidente a una excursión al Nevado de Toluca. Cárdenas nadó solo en el agua helada de una de las lagunas. Nadar en el volcán. Raúl Castellano, el secretario de la presidencia, pensó que el acto era una metáfora puntual de los acontecimientos que Cárdenas había protagonizado. El 15 de septiembre de 1936, Cárdenas da el grito en el Zócalo y agrega: ¡Viva la República Española! Como un gesto de solidaridad con los republicanos que combaten en la guerra civil. No eran simples palabras. El 7 de junio de 1937 llega a México un grupo de niños huérfanos de la Guerra Civil Española. 2 años después, desembarcan 30.000 refugiados. Cárdenas acepta la propuesta de su embajador en Portugal, Daniel Cosío Villegas, y México abre sus puertas a la crema innata de la élite intelectual y científica de España, que trae desde su llegada beneficios extraordinarios al país. Corre donde está Dolores, Paloma, dile, dile tú que yo te he dicho que España vive. Gracias al exilio, por mencionar una institución, se crea la Casa de España, que años después se transformaría en el Colegio de México. Otro hecho significativo es el asilo que Cárdenas otorga a León Trotsky, el líder comunista ruso desterrado por Stalin, a quien ningún país quería acoger. En los años siguientes, seguirían llegando hombres y mujeres perseguidos por el nazismo que se extendía en Europa. México fue y sigue siendo sinónimo de refugio para los perseguidos de otras tierras. Cárdenas lo expresó mejor que nadie. En México no hay antipatía o prejuicio contra ningún país o raza del mundo. Cada acción de la política exterior de Cárdenas es congruente con su actitud moral. Condena la invasión fascista italiana a Etiopía, censura a Japón en el conflicto sino-japonés, ordena a la Delegación Permanente de México en la Sociedad de Naciones para que asuma en Ginebra la defensa de los judíos perseguidos por los nazis, protesta por la invasión alemana de Checoslovaquia, Bélgica, Holanda y la soviética en Finlandia, y hace todo ello a despecho de que, en algunos círculos profascistas del país, se habla de la temible inmigración comunista. Incluso el fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, criticaba lo que llamó la conducta absurda de México en Ginebra, que, según él, permitía que los funcionarios del gobierno se convirtiesen en agentes de facciones que nos son extrañas. Cárdenas se opone y desecha este coro de mezquindad. Un observador mesurado e inteligente, como Manuel Moreno Sánchez, supo mirar las distintas facetas de Cárdenas y escribió: en Cárdenas hay a la vez la semblanza de un presidente tolerante y equitativo y la sombra de un cacique. Ciertamente es un destructor, porque todo revolucionario ha nacido para derribar. Pero si no pudo hacer obras para el desarrollo material, nadie puede negarle su obra principal, haber acentuado el cambio moral del pueblo humilde. Con Cárdenas, muchos parias han sabido que eran hombres. Una de las mayores paradojas del sexenio de Lázaro Cárdenas es la convivencia de un Estado corporativo con las más amplias libertades cívicas. Sin embargo, Lázaro Cárdenas fue todo menos un republicano. Supeditó severamente al poder legislativo y al poder judicial. En un político paternal y complejo como Cárdenas, la convivencia se explica. El padre domina pero tolera, e incluso alienta la libertad natural de sus hijos. Más temprano de lo que hubiera querido, se desata la carrera de la sucesión. Las fuerzas internas del partido se orientan por los generales Ávila Camacho y Mújica. Los grupos anticardenistas postulan a Juan Andreu Almazán y se piensa que la elección lógica de Cárdenas será Mújica. Pero él hace a un lado a su padre ideológico, como había hecho con Calles, su padre político.
Yo pienso que hubo miedo de parte de los dirigentes de la política de que fuera demasiado radical en su pensamiento y vinieran a intervenir o pudiera causar dificultades con nuestro vecino del norte. Y se decide por un militar moderado, su antiguo y fiel lugarteniente Manuel Ávila Camacho. Le pregunté por qué no había elegido a otro de los candidatos, como por ejemplo el general Mújica, que era muy adelantado en sus ideas, ¿por qué no lo había elegido? Me dijo, porque lo que más me importaba, me dijo Lázaro Cárdenas, es que hubiera paz en el país. Y el que podía asegurar la paz en el país en una época conflictiva como la que el mundo comenzaba a vivir por la Segunda Guerra Mundial, era Manuel Ávila Camacho. Mújica renuncia a su precandidatura. Ávila Camacho queda como candidato oficial y su contrincante será Juan Andreu Almazán, el líder de la oposición, quien cuenta con el apoyo de muchos sectores anticardenistas. Pero la flamante maquinaria del PRM no va a perder sus primeras elecciones, que resultan sucias y sangrientas. El 1 de diciembre de 1940, día de la toma de posesión de Ávila Camacho, Cárdenas apunta en su diario: me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos. Palabra por palabra decía la verdad. Había realizado su sueño de la reforma agraria, nacieron las grandes organizaciones obreras, dio asilo a refugiados, gobernó sin derramamiento de sangre, pero sobre todo afianzó la presidencia imperial y reforzó el poder del Estado. A los 45 años, Lázaro Cárdenas deja la presidencia, pero vivirá los 30 siguientes años como la voz moral del sistema. Como expresidente, Cárdenas emprende largas y continuas travesías por Michoacán y disfruta de su pequeño paraíso en la finca Heréndida. La entrada de México a la Segunda Guerra Mundial lo expulsa de su paraíso. En septiembre de 1942, Ávila Camacho lo nombra secretario de Defensa. Es el momento cumbre de la unidad nacional. Durante el régimen de Alemán, Cárdenas entrega al presidente su plan integral de la cuenca del Tepalcatepec. Es nombrado vocal y ocupa el puesto durante 2 sexenios. Se convierte en una figura clave de la política e impide el intento de reelección por parte de Alemania. Durante el sexenio de Ruiz Cortines empieza a asumir una posición crítica ante las acciones del gobierno, sobre todo en materia de las relaciones obreras. Durante el régimen de López Mateos, no oculta su franca admiración por el socialismo, apoya decididamente la Revolución cubana, se erige como el abogado moral de los presos políticos a raíz de los movimientos magisterial y ferrocarrilero. Pero como hombre del sistema, apoya la candidatura de Gustavo Díaz Ordaz. Más pronto de lo que Cárdenas piensa, las nubes oscurecen el horizonte. México entero sabe que cuando el ejército interviene es para salvaguardar la tranquilidad, no para oprimir al pueblo. En octubre de 1968, el expresidente condena públicamente la masacre de Tlatelolco. Lo vimos actuar después con mucho vigor y mucha energía en 1969 pidiendo la libertad de nosotros que estábamos en la cárcel, los líderes de 68. Pero sobre todo sigue trabajando en favor de los más necesitados. El expresidente es incansable y por eso aboga por las organizaciones campesinas, por eso recoge y nutre en su casa de México a 18 niños, por eso sigue recorriendo los caminos de la Mixteca, a pesar del cáncer terminal que lo llevará a la muerte en octubre de 1970. Antes de morir, Lázaro Cárdenas formuló su testamento político, en el cual, por primera vez, de manera clara, recordó y defendió la importancia del voto y de la democracia.
Y han pasado presidentes y pasarán presidentes, pero ninguno puede hacer como él. ¿Por qué? Porque él siempre vio por el pueblo. Ay, repartió tierra a los pobres, lo deben de recordar. Ay, el señor don Lázaro Cárdenas, que fue nuestro general.